reúne. El tema que hoy nos reúne son las generalidades del sistema de salud en pacientes trasplantados. Hoy nos acompaña la doctora Karen Narváez. Permítanme que yo estoy dando acceso a las personas que están llegando. La doctora Karen es abogada de Unisabaneta, con diplomado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente es líder de representación y de los pacientes de enfermedades huérfanas en FECOE, es decir, en la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, vicepresidenta de la Asociación Tejido Azul y conferencista en temas relacionados con legislación en salud y legislación en enfermedades huérfanas. Doctora Karen, bienvenida, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, Indira, buenas tardes para todos. Muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Creo que esto es un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de las generalidades del sistema de salud en paciente trasplantado. Voy a dividir mi charla en dos momentos. El primero es que les voy a contar el marco normativo que hay en nuestro país referente al tema de donación de órganos y tejidos. Y en el segundo momento vamos a hablar también de una legislación muy puntual, de unos derechos puntuales que tiene el paciente trasplantado en nuestro sistema de salud. Entonces ustedes ya miran si esos derechos pues en este momento los han podido obtener, o si por el contrario pues ese derecho ha sido vulnerado, pues yo también acá en esta charla les puedo dar las herramientas o los mecanismos jurídicos para que ustedes puedan defender ese derecho. Muchísimas gracias, doctora Karen. Antes de iniciar, también, pues, una vez termine la exposición de la doctora Karen, vamos a tener al finalizar espacio de preguntas. Mientras tanto, lo que les recomiendo es, por favor, tener el micrófono cerrado y al finalizar tendremos espacio para resolución de preguntas. Las pueden escribir a través del chat o la podemos hacer al final abriendo sus micrófonos. Nuevamente, bienvenidos y gracias por atender esta invitación y gracias por su participación. Adelante, doctora Karen. Gracias, Indira. Ve, no me quiere pasar la diapositiva. Qué raro. Espera, disculpen un segundo, yo me salgo de la presentación completa. Para Ah, volver a no, compartir. ya lo solucioné. Bueno, quiero iniciar mi charla con esta imagen y con esta frase. Esta imagen es porque me parece muy bonita, ¿cierto? Y la frase me parece una frase importante y diciente. Donar es un acto de amor. Y yo sé que ustedes han escuchado esta frase y ustedes me dirán, Karen, pero es que esa frase es muy común, la hemos escuchado mucho, es muy cliché, ¿cierto? Me lo podrían decir y es real, la hemos escuchado en muchas partes, pero esta frase es muy importante porque la donación de órganos y tejidos es un acto donde yo puedo salvar una vida, donde yo le puedo mejorar las condiciones de vida a una persona. Entonces, con esta frase, la idea es que hagamos un voz a voz para concientizar, visualizar a la comunidad en general sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos. ¿Y por qué les digo que hagamos ese voz a voz? Porque yo sé que en este momento muchas organizaciones que defienden la donación de órganos, pacientes, cuidadores, profesionales de la salud, han hecho un esfuerzo grande e importante para poder decirle a la comunidad la importancia de la donación, ¿cierto? Pero aún así, y a pesar de todos esos esfuerzos, encontramos en nuestra sociedad que todavía hay muchos mitos alrededor de la donación de órganos, ¿cierto? Y aunque ya ha cambiado la percepción y se ha hecho ese esfuerzo tan grande para poder visibilizar todo este tema, pues todavía
nos falta un poco más de educación para poder pues como tener toda la demanda de todas las personas que necesitan un trasplante. Entonces, por eso quise iniciar con esta imagen y con esta frase que me parece muy importante, y más que hace pocos días pues se conmemoró el Día Mundial de la Donación de órganos y tejidos. Bueno, entonces, ¿qué es la donación de órganos y tejidos? También les traje a colación esta imagen, aunque aquí solamente podemos visualizar órganos. Ahorita vamos a ver que también podemos donar tejidos, pero también me parece una imagen muy bonita porque son las manitos entregando el órgano para salvar una vida. Entonces, ¿qué es la donación de órganos y tejidos? Es un acto voluntario, es un acto solidario. La donación se puede realizar en vida y también se puede realizar después de la muerte de una persona. Ahorita más adelante vamos a ver que hay dos tipos de donante. El donante vivo cuando se realiza en vida, y después de la muerte se llama donante cadavérico. Ahorita vamos a ver cuál es cada uno y qué requisitos se necesitan para ser donante vivo y donante cadavérico. Entonces aquí nos vamos a como a entrar un poquito en todo el marco normativo de la donación de órganos y tejidos en nuestro país. Les cuento que acá en Colombia desde el año 1979 se empezó a hablar de donación de órganos y tejidos, ¿cierto? Pero se empezó a hablar de una manera muy elemental, una manera pues como muy básica, ¿cierto? Ya en el año 1988, con la ley 73, esta ley adicionó a la ley 979 de 1979, adicionó algunas normas y trajo a colación algunas disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de trasplante y otros usos terapéuticos. Luego, en el año 2004, salió la ley 919, por la cual se prohíbe la comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico, ¿cierto? En el año 2004 se dijo pues que el tráfico de órganos es un delito y se tipifica. Y por último tenemos la ley 1805 del 2016, que esta ley modificó las anteriores, la ley 73 y la ley 919. Esta ley 1805 nos trajo un cambio muy importante en la legislación colombiana, ¿cierto? Un ingrediente importante y enseguida se los voy a contar. Entonces, para poder entender cuál fue el ingrediente o lo nuevo que trajo la ley 1805, debemos leer el objeto de la ley. Entonces, el objeto dice lo siguiente: la presente ley tiene por objeto ampliar la presunción legal de donación de componentes anatómicos para fines de trasplante u otros usos terapéuticos. Entonces, lo nuevo que trajo esta ley es esto: presunción legal de donación. ¿Y qué es la presunción legal de donación, cierto? Esta ley 1805 se creó con el fin de que las personas que están en lista de espera para trasplante tengan una mayor oportunidad para obtener un órgano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta ley presume donante a todo colombiano. Entonces, esto es muy importante. Por regla general, la ley presume donante a todo colombiano. Como toda regla tiene sus excepciones, ¿cierto? Entonces, en el artículo 4 de la ley 1805, nos trae algo que se llama manifestación de oposición a la presunción legal de donación. Entonces, si yo en vida decido que yo no deseo donar, tengo que realizar la manifestación de oposición, ¿cierto? Para decir que no deseo donar. Si yo no hago esa manifestación, pues se presume que yo sí lo deseo hacer, ¿cierto? Entonces, para hacer esa manifestación de la oposición, tengo dos alternativas. Una, realizar un documento escrito que deberá ser autenticado ante notario público y radicarlo ante el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto?
Cuando yo hago ese documento ante notario, yo simplemente tengo que manifestar que no deseo ser donante, pero no le tengo que explicar al notario mi motivo. Yo puedo tener motivos religiosos, económicos, políticos, cualquier motivo que me impulse a mí a no ser donador, no lo tengo por qué manifestar ante el notario. Simplemente decir, manifiesto esa oposición y no deseo donar, ¿cierto? Y la segunda opción es que ante la EPS, en el momento de la afiliación, se puede realizar la manifestación de oposición y esta manifestación debe ser reportada por la EPS al Instituto Nacional de Salud. Entonces, como ven, en los dos casos siempre tiene que ser notificado al Instituto Nacional de Salud. Para yo hacer valer esa manifestación de oposición, simplemente no basta con yo decirle a mi familia que no deseo donar órganos, ¿cierto? Sino que la tengo que hacer por estas dos vías. Entonces, para que eso nos quede claro, recuerden, en Colombia se presume que todo colombiano es donante. Si no lo deseo hacer, tengo esta opción de la manifestación de oposición. Otra pregunta que surge mucho es que si los menores de edad pueden ser donantes de órganos y tejidos. Y el artículo 15 nos responde esa pregunta que es tan común. El artículo 15 nos dice, los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y o tejidos dentro de las 8 horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral. Entonces, ¿los menores de edad pueden ser donantes de órganos y tejidos en Colombia? Sí, mientras el representante legal exprese ese consentimiento. Bueno, entonces aquí vamos con una parte que me parece a mí muy interesante, porque la ley trae la presunción, ¿cierto?, de que todo colombiano es donante mientras no manifieste lo contrario. Pero para ser donante es muy importante yo conversarlo con mi familia, manifestarlo, ¿cierto? Decirle, mamá, papá, hermanos, esposo, o sea, mi entorno, yo deseo ser donante, ¿cierto? Y si yo le expreso eso a mi familia debería respetar pues esa decisión que yo tomé. Pero también tengo otra opción, sacar el carnet que me acredita como donante potencial. El carnet pues es importante porque el Instituto Nacional de Salud va a tener ese registro de las personas que desean ser donantes y ya hay algo escrito que yo dejé antes de morir que me acredita como donante, ¿cierto? Pero no es requisito indispensable a la hora de que la persona fallece, pues sea donante, ¿cierto? Es importante tenerlo, pero no es requisito indispensable. Y acá les voy a mostrar el paso a paso para que adquieran el carnet. Es muy fácil, en 5 minutos ustedes ya tienen el carnet y están registrados en el Instituto Nacional de Salud. Entonces ingresan a la página del Instituto Nacional de Salud, hay un link que se llama Carnet Donantes y allí nos va a salir un formulario que debemos diligenciar. Es un formulario muy sencillo. Solamente es poner nuestros datos personales, tipo de documento, número de documento, los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento. El correo electrónico es muy importante porque allí me va a llegar el carnet. Perdón, ahí tuve un error de ortografía, puse carnet con T, me disculpo, se me fue, pero bueno, ahí lo acabo de ver. El correo es importante porque ahí llega el carnet, ¿cierto? Me llega el carnet al correo y me llega una carta que yo le puedo compartir a mi familia. Ahora se las muestro, las voy a leer porque me parece interesante. Y me preguntan pues los datos de residencia y teléfono. Cuando yo diligencio ese formulario, me va a salir este letrero. Gracias por salvar la vida de muchos colombianos. Ahora te encuentras registrado en nuestra base de datos. Tu inscripción ha sido recibida por el Grupo de Red de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Instituto Nacional de Salud. Los datos registrados se almacenarán en línea con la base de datos del CRT. El CRT es como un programa de información como que encripta los datos, o sea, de confidencialidad, ¿cierto? Es como un software, creo yo, para que esos datos pues estén allí protegidos.
Y miren que me da la opción de descargar carnet. Miren lo sencillo que es. Cuando yo le doy descargar carnet, inmediatamente me va a salir un PDF. Y lo primero que me va a salir es este documento emitido por el Instituto Nacional de Salud con la fecha en que yo hice el trámite. Miren que ese es mi nombre, pues yo quise hacerlo, yo siempre he querido donar órganos, ya se lo había manifestado a mi familia, pero para esta conferencia pues allí me registré y ya tengo mi carnet. Entonces miren que sale la fecha, el nombre de la persona que lo solicitó y miren lo que dice. Gracias a su decisión, cientos de colombianos tienen hoy la esperanza de ser trasplantados y recuperar su calidad de vida. Como sabrá, la donación de órganos y tejidos es un acto solidario y altruista y solo se puede hacer por razones humanitarias. La ley prohíbe cualquier forma de compensación, pago en dinero o en especie por un componente anatómico. Esto es considerado como tráfico y por ende como un delito. Ni el beneficiario del órgano tejido, ni sus familiares, ni cualquier otra persona podrán pagar precio alguno por estos o recibir algún tipo de compensación. Recuerden, ahí nombran la ley que les dije ahora, la ley 919 del 2004. Y por último dice que la decisión de donar debe ser conocida por sus familiares, ya que ellos darán la aprobación de la donación de sus órganos y tejidos con fines de trasplante a los médicos que hagan la solicitud. Entonces, por favor, comparta este documento con ellos y delegue al menos 2 testigos quienes se comprometen a cumplir su voluntad. Entonces, miren lo importante de esto. Y aquí hace esa claridad porque aquí les voy a decir un mito que tienen las personas. Las personas creen que porque van a donar algún órgano, los van a secuestrar para extraerles el órgano, el tejido. Les cuento que para hacer como todo el proceso para un trasplante tiene que ser por médicos muy profesionales, médicos que tienen maestrías, que tienen doctorado, ¿cierto? Es un proceso muy estricto para que realmente una donación sea exitosa. Tiene que ser en instituciones donde estén habilitados para hacer este tipo de procedimientos. Eso no es tan fácil y como nos los vendieron en las películas, que hay una banda que coge personas y las secuestra y en una casa o en cualquier lugar pues hace el procedimiento y va y vende un órgano. Eso no es así porque eso tiene pues unos pasos muy precisos y tiene que ser por personas verdaderamente calificadas. Entonces ahí para que despejemos ese mito que hay en la comunidad y ese miedo que hay por ese motivo. Bueno, luego de que nos sale este documento, ya tenemos nuestro carnet, ¿cierto? Adicional sale el carnet. Mire que ahí dice el nombre de la persona, el grupo sanguíneo, el número de la cédula y ya por detrás dice en el momento de fallecer autorizo que todos mis órganos y tejidos sean utilizados con fines de trasplante. Entonces miren que es tan sencillo. Yo lo hice como en 4 o 5 minutos. No es nada fácil, no es complejo, es muy sencillo. Yo vi por acá que Dilma Serna tiene la manito alzada, pero entonces ahorita al final hacemos las preguntas cuando yo ya acabe la presentación. Vayan escribiéndolas allí, las tienen pendientes. Bueno, entonces miren que es muy fácil como adquirir el carné. Bueno, ¿qué componentes anatómicos se donan y se trasplantan en Colombia? Antes de responder esa pregunta, pues vamos a hacer la diferencia entre donantes vivos y el donante cadavérico. Entonces, un donante vivo es la persona que dona en vida y en la mayoría de las ocasiones tiene un grado de consanguinidad con el paciente que va a recibir el órgano. ¿Cuáles son las condiciones? Que ese paciente sea mayor de edad, sea una persona sana, que sean similares en talla y peso, ¿cierto? Que hayan semejanzas entre medidas antropomórficas. Entonces, esos son como los requisitos para ser donante vivo. Acá, por ejemplo, en el trasplante de riñón hay otro mito, que muchas personas dicen, no, es que yo no voy a donar mi órgano porque es que yo me voy a enfermar solamente al tener un solo riñón.
y eso es falso. ¿Por qué? Porque en estos días que han hablado tanto de la donación de órganos, porque se conmemoró el Día Mundial, he escuchado muchos médicos hablar al respecto y ellos dicen, una persona puede vivir perfectamente y en condiciones óptimas con un solo riñón. Los cuidados que debe tener es los mismos cuidados que debe tener una persona que tiene 2 riñones. Comer bien, comer bajo en sal. Entonces, realmente, pues las complicaciones son muy bajas. La persona que dona ese órgano, pues puede vivir en unas condiciones óptimas, ¿cierto? Entonces, para que también despejemos ese mito que la persona que done un riñón, pues realmente va a poder tener una calidad de vida muy buena. Y el otro donante es el cadavérico. El cadavérico es cuando hay muerte cerebral o paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? De lo contrario, pues no se podría realizar la donación de cadavérico, ¿cierto? Aquí también podemos despejar otro mito que las personas les da miedo manifestar que quieren ser donantes porque dicen, y entonces en el momento en que yo me encuentre en coma, ¿será que como yo estoy en coma y manifesté que soy donante, entonces me van a extraer mis órganos o no van a hacer nada por mí los médicos porque yo ya estoy en coma y yo decidí donar los órganos? Eso es falso. Las personas que están en coma todavía tienen posibilidad de recuperarse, entonces en ningún momento pueden ser donantes, ¿cierto? Solamente se es donante cadavérico cuando hay muerte cerebral o paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Ustedes saben que los médicos están para salvar las vidas, para ayudarnos en todo nuestro proceso de salud. Si hay una persona en coma, éticamente ellos no pueden hacer eso, solamente en esos 2 casos. Entonces podemos estar tranquilos y despejar ese otro mito que hay dentro de la sociedad. ¿Qué se puede donar? De órganos podemos donar corazón, riñón, hígados, pulmones, intestino y páncreas. Y de tejidos podemos donar córneas, piel, huesos, médula ósea, vasos sanguíneos, cartílagos, válvulas cardíacas, entre otros, ¿cierto? En estos días también escuchaba a un médico que decía que cuando una persona fallece y decide donar todos sus órganos y todos sus tejidos, puede impactar en la vida de muchas personas. El médico decía que se le pueden extraer 8 órganos y que los tejidos, pues todos los que se le pueden extraer, se pueden ayudar a 45 personas. Acá con esto les despejo otra duda que también he escuchado consultando pues como todo este tema de la donación, y es que los familiares dicen que al paciente donar todos estos órganos les van a entregar el cuerpo totalmente desfigurado, y eso es falso. Los médicos tratan el cuerpo de la persona de una manera muy respetuosa y hacen toda la extracción de los órganos por medio de cirugías para poder entregarle el cuerpo a los familiares así como es la persona, ¿cierto? En ningún momento, aunque sea donante de todos los órganos y todos los tejidos, el cuerpo se va a entregar desfigurado, ¿cierto? Entonces también despejemos esta duda, hagamos ese voz a voz que yo les digo para que la gente se anime a donar y empiece a borrar de su mente como todos esos conceptos erróneos que tienen referente a la donación. Bueno. Hay unos tipos de trasplantes, ¿cierto? Se los traje aquí pues como a manera de información para que ustedes lo sepan. Está el trasplante autólogo, es cuando el donante y el receptor son la misma persona. Aquí se puede trasplantar algunos tejidos como piel, huesos, porciones de vena o arteria. El singénico, cuando el donante y el receptor son gemelos idénticos y por lo tanto existe similitud en el ADN. El halogénico, el donante es un individuo compatible con el receptor, puede ser pariente o no. Y el heterólogo es el órgano tejido a trasplantar cuando procede de un animal. La ley 1805, ¿cierto? Del 2016 trae una prohibición legal, ¿cierto?
Y esta prohibición es muy importante porque aquí también nos despeja otro mito. Miren lo que dice la prohibición. Se prohíbe la donación de órganos y tejidos a extranjeros no residentes en el territorio nacional. Solo es posible cuando el receptor sea compañero o compañera permanente, pariente en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del donante. Entonces, miren que si aquí viene un extranjero que no es residente, ¿cierto? Y no cumple con estos requisitos, puede ser un extranjero famoso, puede ser un extranjero que tenga muchísima plata, pues esta prohibición legal existe. Entonces también para que borremos ese mito donde dicen, no, es que yo no dono porque viene alguien de otro país con mucha plata y no se van a beneficiar las personas de mi país, sino que van a beneficiar personas de otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando a ustedes les hablen, por ejemplo, del pariente en cuarto grado de consanguinidad, me imagino que ustedes de pronto en el colegio, o bueno, cuando uno estudia derecho le explican como todos esos grados de consanguinidad. Cuando hablamos del primer grado, hablamos de padres, de hijos, en el segundo grado están abuelos, hermanos y nietos. En el tercer grado están tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Y en el cuarto grado están primos, hermanos, tíos y abuelos. Y cuando nos hablen de segundo grado de afinidad o primero civil del donante, estamos hablando del cónyuge, de los suegros, del yerno, de la nuera, ¿cierto? Y en ese segundo grado están los cuñados y los abuelos del cónyuge, ¿cierto? Igual yo también les puedo escribir esto para que lo tengan allí presente, pero les quería pues como hacer la ilustración y contarles pues de esta prohibición legal que trae la ley. Entonces sabemos que los que están acá en el territorio colombiano, que son colombianos, pues a esos son las personas que se les van a hacer las respectivos donación de órganos y el trasplante. Bueno, ¿qué proceso? Perdón, yo tomo un poco de agua. ¿Qué proceso se debe seguir para ingresar a una lista de espera? Entonces, lo primero es que el paciente que debe recibir el órgano se le debe realizar esto. Ah, no, qué pena. A ver, yo me pasé. Ah, es este. El primer paso es que debe ser valorado por un médico especialista en el órgano tejido que está dañado o afectado. Sí, que está dañado o afectado. ¿Quién determina que la única opción que tiene el paciente es el trasplante, cierto? Entonces, ese médico especialista es la persona idónea para determinar que ya el paciente tiene esa única opción, ¿cierto? Porque ustedes saben que los médicos, antes de decidir que el paciente debe ser trasplantado, pues ya agotaron todas las opciones terapéuticas de procedimientos y ya ese órgano está tan dañado, tan afectado, que la única opción que queda es el trasplante, ¿cierto? Ustedes saben que en nuestro país el tema de trasplantes está muy avanzado y las personas mejoran considerablemente su calidad de vida cuando pues acceden a él. Luego de eso, cuando ya ese médico valora y decide que es la única opción del paciente, ya envía una orden y la EPS debe autorizar una cita con la IPS donde realicen el trasplante, ¿cierto? Ustedes saben que todas las instituciones no están habilitadas para realizar trasplante. Hay algunas que sí lo están porque son instituciones especializadas, como les decía ahora, sus médicos son médicos con estudios académicos muy altos, maestrías, doctorados, y son los especialistas pues como para realizar este tipo de procedimientos. La EPS lo autoriza, ¿cierto? Por eso ustedes ven que hay pacientes de algunas ciudades o de algunos territorios alejados geográficamente que los mandan a ciudades principales donde les pueden realizar el trasplante, ¿cierto? Tercero, ya cuando envían al paciente, ya el comité de trasplantes de esa institución, pues analiza el caso y mira si lo ingresa a la lista de espera, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues lo ingresó a la lista de espera. Ya cuando ingresa a la lista de espera, el paciente
debe recibir el órgano, que va a recibir el órgano, se le deben realizar estudios para determinar la compatibilidad y mirar pues si es viable o no ese trasplante. Y por último, pues debe haber también un donante compatible que desee donar el órgano. Si el donante y el receptor son compatibles, pues se realiza el trasplante, ¿cierto? Entonces esos son como los pasos que se deben seguir para ingresar a la lista de espera. Y aquí ya que tocamos el tema de la lista de espera, pues también vamos aquí a despejar otro mito. La gente me ha preguntado a mí, Karen, pero es que si por ejemplo yo ingreso a una lista de trasplante y hay 1000 personas, ¿cierto? Y ingreso yo y hay otra persona adicional, ¿yo debo esperar a que trasplanten a esas 1000 personas? No, la respuesta es no. O sea, eso va fluyendo de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Lista de espera no significa turno, no significa una fila, ¿cierto? Que yo debo esperar estrictamente. Si dentro de esos 1000 pacientes que hay un paciente que requiere el trasplante de manera prioritaria porque es que su vida ya está corriendo peligro, a ese paciente lo ponen de primero en la lista, ¿cierto? Aunque haya llegado de último, lo ponen de primero. Entonces, eso no es una lista donde yo debo esperar un turno, sino que se tienen que cumplir muchos factores, ¿cierto? Para que ese paciente reciba el trasplante o no, ¿cierto? Mirar la compatibilidad que yo les decía ahora, que es muy importante. Entonces, de acuerdo a eso, pues los pacientes van a poder recibir ese trasplante, ¿cierto? Entonces, ya como para cerrar este tema de la ley 1805 y todo el tema de donación de órganos, pues les traje acá estos mitos que les dije ahora, alguno de ellos, para que los tengamos allí. Sé que hay otros mitos más, pero estos son como los más comunes que yo he escuchado, ¿cierto? Entonces, uno de los mitos es que ahí me equivoqué, las religiones, las regiones están en contra de la religión, ¿cierto? Acá, leyendo e investigando, dice que casi todas las religiones están de acuerdo con todo el proceso del trasplante, ¿cierto? Y de la donación. Pero igual si usted pertenece a alguna religión que no lo permita o que usted no desee, pues ya ustedes saben qué opción tienen, ¿cierto? Pero casi todas las religiones permiten esa donación de órganos. Otro mito es que el trasplante es costoso. El trasplante no es costoso porque lo debe asumir el sistema de salud, ¿cierto? Al paciente le debe asumir todo el costo del trasplante. Ya hablamos de este mito, que si estoy en coma, como manifesté mi voluntad de donar órganos, ¿pueden tomar los órganos para la donación? Pues ya sabemos que no. En coma no se puede realizar la donación cadavérica, ¿cierto? Los menores de edad no pueden donar órganos, dijimos que sí, con el consentimiento pues de sus padres, ese consentimiento informado o de los representantes legales, ¿cierto? Otro mito, si los profesionales de la salud saben que soy donante, no me brindarán la atención adecuada y me dejarán morir. Lo que les dije ahora es falso porque los médicos están para salvar vidas, para ayudarnos. Eso no interfiere en nada en la atención que nos brindan en un hospital o en una clínica. Otro mito es que las personas de la tercera edad no pueden ser donantes. Cualquier persona, independientemente de la edad, puede ser donante. Entonces, acá no importa la edad ni nada, se permite la donación. Y lo que les decía ahora, el cuerpo del ser querido al donar los órganos lo entregan desfigurado y ya les expliqué que no. Hay mucho respeto por ese cuerpo. Entonces aquí, como el tiempo es corto, voy a cerrar como todo el tema de esta ley, ¿cierto? Y de lo que en el país se habla de donación de órganos. Y voy a pasar al otro momento de la charla que les dije que había una legislación especial que trae beneficios a las personas que van a ser trasplantadas y que ya fueron trasplantadas, ¿cierto? Entonces, uno de los beneficios es que las personas que están en todo ese tratamiento integral
por trasplante o van a ser trasplantadas, ¿cierto? Deben ser exoneradas de copagos y cuotas moderadoras. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes les quiero explicar qué es una cuota moderadora y un copago. Yo sé que ustedes, pues cuando van a la EPS, en muchas ocasiones les dicen, debe pagar de cuota moderadora 4.100, debe pagar de copago 100.000 pesos, ¿cierto? Pero para que lo tengamos en cuenta, qué significa, quiénes los pagan, por qué se debe pagar esto, ¿cierto? Perdón. Entonces, la cuota moderadora hace referencia a un aporte en dinero que debe ser pagado por todos los afiliados, cotizantes y beneficiarios. Entonces, ¿quién paga cuota moderadora? Cotizantes y beneficiarios. En el régimen subsidiado no se paga cuota moderadora. Solamente en el régimen contributivo. En el régimen subsidiado pagamos solamente copago, ¿cierto? Para que tengamos eso en cuenta. ¿Cuándo debe pagar la cuota moderadora una persona? Cuando va al especialista, al odontólogo, con un profesional paramédico, cuando recibe medicamentos, cuando hay exámenes de laboratorio, radiografías, tratamientos ambulatorios. ¿Y cuál es el objetivo de esa cuota moderadora? Es regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso y su valor varía teniendo en cuenta el ingreso base de cotización del trabajador, dependiente o independiente. Entonces miren que cada año pues las EPS sacan un cuadro donde dice que si la persona gana de 1 a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues debe pagar tanto de cuota moderadora. Si gana más de 2 salarios mínimos, como hasta 5 creo, pues paga una cuota moderadora más elevada. Entonces, cada año, de acuerdo a lo que sube el sueldo, al incremento, a todo, pues la cuota moderadora va subiendo un poco más. Y los copagos están relacionados con el aporte en dinero que debe realizar únicamente los beneficiarios. Te recuerdan que en la cuota moderadora la pagan beneficiarios y cotizantes, pero los copagos no los pagan los cotizantes, solamente los pagan los beneficiarios, ¿cierto? En el régimen contributivo. Y en el régimen subsidiado, pues recuerden que no hay cotizantes ni beneficiarios, sino que son pues como las personas que pertenecen a ese grupo familiar, ¿cierto? Y yo cuando pago copagos, cuando me hospitalizan, cuando me realizan cirugías, etcétera. Y como les decía, ¿por qué es importante pagar cuotas moderadoras y copagos? Porque yo ayudo a contribuir al sistema de salud, ¿cierto? Y con estos aportes que yo hago, pues ayudo como a pagar todos los servicios y a mejorar las condiciones de salud. Entonces, por regla general, las personas debemos pagar copagos y cuotas moderadoras. Pero desde el año 2006, pues han salido leyes, ciertas sentencias de la Corte Constitucional, donde indica que ciertos grupos poblacionales, ciertas personas con algunas patologías deben ser exoneradas de pleno derecho de pagar copagos y cuotas moderadoras, ¿cierto? Y el año pasado, esta es la ley más reciente que tenemos, la 1652 del 2022, actualizó como el listado de los grupos poblacionales y de los pacientes que tienen determinadas enfermedades que están exentos de pleno derecho de pagar copagos y cuotas moderadoras. Y entre la ley está atención al paciente trasplantado y esta atención integral para el trasplante renal, de corazón, de hígado, de médula ósea, de páncreas, de pulmón, de intestino, multivisceral y córnea, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta que esa atención a paciente trasplantado, ¿cierto? Y la atención integral para el trasplante debe ser exenta de copagos y cuotas moderadoras y a usted no les tienen por qué cobrar. Allí pues también están enlistadas otras patologías como cáncer, VIH, los pacientes de enfermedad huérfana, pero les quería pues traer a colación este tema principalmente pues porque estamos hablando de paciente trasplantado, ¿cierto? Entonces pueden buscar en la ley 1652 del 2022 y allí van a encontrar que están exentos de pagar, ¿cierto? Bueno, y otro tema que me parece muy importante y se los quiero explicar es el tema del transporte intermunicipal.
¿Por qué? Porque si usted es un paciente que está en una zona geográfica alejada o está en una ciudad donde no hay una IPS que pueda realizar todo el tema de trasplante, a usted lo van a remitir a otra ciudad, ¿cierto? O mientras le hacen todos esos estudios, pues debe ir constantemente a la otra ciudad, viajar, hacerse pues como los exámenes y todo lo que le necesita ese comité de trasplantes, pues como para mirar todo el tema de la donación y del trasplante, ¿cierto? Entonces, en caso de que usted se encuentre en una zona alejada, en un municipio y se deba desplazar a una ciudad alejada, la EPS debe cubrir ese transporte intermunicipal. ¿Por qué? Primero, porque allí en las zonas que son muy alejadas, en muchas ocasiones se paga algo que se llama prima adicional por dispersión geográfica, ¿cierto? Entonces esos transportes deben ser cubiertos con cargo a ese rubro, ¿cierto? En los lugares donde no se reconozca ese concepto, se paga por unidad de capitación básica. No es exigible, ¿cierto? La EPS no le puede exigir al paciente que demuestre su capacidad económica para suministrar el gasto del transporte intermunicipal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el transporte intermunicipal está dentro del plan de beneficios de salud, no está excluido, está allí dentro del plan de beneficios, entonces no le tiene que exigir al paciente que le demuestre su capacidad económica, ¿cierto? Y tampoco requiere prescripción médica. Les doy todos estos tips porque muchos pacientes me dicen, Karen, es que la EPS para poderme dar el transporte intermunicipal me exige prescripción médica del médico tratante. Y no es así porque la Corte Constitucional en muchos fallos ha dicho, no se le puede exigir la orden atendiendo todo el funcionamiento del sistema de salud, prescripción, autorización y prestación, ¿cierto? Pero vemos que en muchas ocasiones este tema de transporte intermunicipal, pues es muy vulnerado, porque primero, pues en muchas ocasiones la EPS no le informa ese derecho a los pacientes, o si ya el paciente pues conoce ese derecho y lo va a solicitar, tiene varias barreras administrativas. Entonces yo les aconsejo que en primer lugar, pues lo soliciten a la EPS por medio de un derecho de petición, podríamos optar por ese recurso. Y si aún así persiste la vulneración y no le suministran el transporte intermunicipal, pues lo puede solicitar por medio de una acción de tutela, ¿cierto? Pues hay veces es complejo, hay familias de muy bajos recursos y desplazarse a otra ciudad, pues va a ser muy costoso y no van a tener los recursos económicos, ¿cierto? Otra cosa que me parece muy importante que no la anexé acá es el tema de que si a mí me mandan a otra ciudad y me van a realizar un trasplante, ¿cierto? Yo debo estar en esa ciudad meses, puede estar un año, 2 años, o sea, no se sabe cuánto tiempo yo voy a estar en esa ciudad. Si yo no tengo el dinero, yo debo solicitarle a la EPS que me cubra los viáticos, que me cubra el alojamiento, pues la estadía en todo ese tiempo que yo voy a estar allá, ¿cierto? Hay veces en las tutelas uno debe saber cómo pedir, ¿cierto? Porque hay veces yo le pido al juez, no, que la EPS me dé el alojamiento y la estadía, pero después del trasplante, ¿cierto? Pero es que muchas personas les toca irse, como yo les digo, 1 año, 2 años para otra ciudad y no tienen los recursos económicos para pagar un apartamento, ¿cierto? La familia a veces le cuesta pues desplazarse y radicarse en otra ciudad porque su trabajo lo tiene pues donde viven. Entonces, en ese caso, si les toca desplazarse a otra ciudad, pues también solicitarlo a la EPS. Y si no se cuenta con el dinero y la EPS dice que no, pues solicitarlo por tutela, ¿cierto? Porque no tener el dinero para radicarme en otra ciudad, pues no se me puede convertir en una barrera para yo acceder al trasplante, ¿cierto? Y bueno, y el paciente pues no tiene la culpa que donde vive o en esa zona alejada, pues no estén los recursos para que se le preste todo el servicio.
Bueno, eso era lo que les quería decir. Quedo muy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karen. Gracias por toda esta información, por compartir con nosotros todo su conocimiento. Yo voy a aprovechar que tenemos una pregunta en el chat, es acerca del carnet, y la pregunta dice, doctora, si tengo varias patologías, ¿puedo ser donante? Esa es una pregunta. Y la otra dice, tenía el carnet de donante, lo tramité en el Hospital San Vicente de Paúl, lo perdí. Si entro a esta opción que nos mostró, es decir, como esta página, ¿puedo de nuevo hacer el trámite? Mil gracias. Ahí tenemos dos preguntas, Doc. Ujú. Bueno, si uno tiene varias patologías, sí puede ser donante, ¿cierto? Porque como les dije, es un abanico de posibilidades, o sea, hay muchos órganos que se pueden donar, muchos tejidos, ¿cierto? No significa de pronto que yo porque tenga afectado el corazón y los pulmones, pues no pueda donar la córnea, ¿cierto? Entonces, sí se puede. Yo escuché también, pero es que esto ya es más médico, Indira, creo que, por ejemplo, si una persona tiene enfermedades transmisibles, creo que en ese caso, pues ya sí es como complejo el tema de donación. O cuando, por ejemplo, los pacientes tienen cáncer y ya hicieron metástasis en todo el cuerpo, creo que también allí hay como cierta limitación, ¿cierto? Pero si yo tengo pues varias patologías, por ejemplo, tengo esclerodermia, posiblemente no podré donar la piel, pero podré donar otros órganos que estén bien. Y la segunda pregunta, sí, claro, te puedes meter a esa opción y allí hacer el trámite. Incluso si de pronto bueno, quién sabe cómo lo hiciste Dice que en en el el hospital. hospital. Pero yo creo que sí te puedes meter allí y como todo eso, pues De va pronto ella está registrada y puede solicitar una Exacto, copia del carnet, tal vez. podría ser, sí. Podríamos mirar esa opción y consultarlo, pero yo creo que sí, porque todos esos datos siempre van al Instituto Nacional de Salud. Dice, otra pregunta. Discúlpenme, antes de esta pregunta, yo en el chat les compartí el link de una encuesta. Es una encuesta súper corta, son como 4 o 5 preguntas, son súper rápidas, les agradezco nos colaboren que queremos conocer su opinión. Dice esta pregunta, doctora, ¿es verdad que el hospital cobra a la EPS el órgano? O sea, ¿la EPS se beneficia económicamente? No, no. O sea, ¿qué es ahí lo que pues, o sea, se cobra, pues, por decirlo de alguna manera, es Sí. como toda la atención en salud, ¿cierto? Todo ese equipo humano que está allí como para realizar todo el tema del trasplante, los médicos, las instalaciones, ¿cierto? De pronto eso obviamente sí tiene un cobro, pero el órgano en sí no tiene ningún cobro, ni la EPS se beneficia, ni el médico se va a beneficiar, como les decía ahora. Eso es un delito en nuestro país y realmente acá hay unas políticas públicas muy interesantes, ¿cierto? Del Instituto Nacional de Salud, donde se respeta pues como todo ese protocolo tan estricto, ¿cierto? Entonces creo que acá pues así casos que se hayan presentado donde uno diga que hay tráfico de órganos y todo, no, o sea, realmente no se benefician. Ujú. Mil gracias, Doc. No tenemos hasta el momento más preguntas. No sé si alguien más quiera abrir su micrófono o escribirnos por el chat. Bueno, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, ¿cómo les pareció la conferencia? ¿Les quedó claro todo? No, en el chat no tenemos más preguntas, doctora Karen. No veo. Bueno, acá hicieron otra Indira, pero creo que Ah, quedó sí. incompleta. Yo creo que se refieren Sí. al beneficio del transporte intermunicipal antes de que confirmen que yo sea trasplantado o durante como el diagnóstico tal vez, o como mientras estoy teniendo esas citas médicas para ver si soy candidato o no para trasplante, yo creo. ¿Sí? Ujú. ¿Estamos entendiendo bien, Carolina? Sí, es así. Ujú. ¿Mm? Sí. Sí, antes de Eh, ser trasplantado o durante, sí.
Carolina, mira, puede ser desde antes, ¿cierto? Incluso lo del transporte intermunicipal, pues no solamente es para pacientes de trasplante, sino para pacientes de cualquier patología. Si usted se encuentra en la zona alejada, se debe trasladar a otra ciudad, ¿cierto? A otro municipio, la EPS se los debe cubrir, ¿cierto? Porque pues hay veces tienen que ir a muchos exámenes en un mes. Incluso he tenido pacientes que en un solo trayecto les pueden cobrar 50, 60.000 pesos y en un solo día gastan 120.000 pesos en transporte porque viven en zonas muy alejadas. Entonces, sí, lo tienen que cubrir. Acá nos dicen que muchas gracias, que le quedó muy claro el tema. Mil gracias a todos por su asistencia, por compartirnos sus preguntas. Carolina, Allá. sí, lo debes pedir a tu EPS, ¿cierto? Lo debes solicitar a tu EPS. Si ya te dicen que no, pues podemos optar por una acción de tutela. Listo. Mil gracias, doctora Karen. No sé si Carolina tiene alguna otra pregunta. No, que sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, qué pena, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Qué pena. Muchas gracias por la charla. Muy buena toda la información. Tenía una pregunta. Mira, yo estaba antes viviendo en Medellín y mis controles de trasplante me los hacen en Río Negro. Por motivos familiares me trasladé a la ciudad de Pasto y pues mi EPS, pues afortunadamente me está ayudando con el tema del transporte. Yo solicité la portabilidad porque fue como uno de los requisitos que me dijeron que tenía que cambiar la dirección, pero aquí en Pasto no hay sede de mi EPS. Mm, en ese tema de la portabilidad, ¿hay algún tiempo estipulado para que uno, digamos, tenga que cambiar de EPS porque aquí no hay oficinas o uno puede estar un tiempo indeterminado? Ujú. Pero yo creo, Luis, que, o sea, yo creo que sí tienes que hacer la portabilidad, ¿cierto? Pues por tu beneficio. Sí, o sea, yo hice la portabilidad, digamos, para cambiar la dirección, porque me dijeron la única forma de que te demos lo del transporte es saber que si estás viviendo en una ciudad donde no tenemos oficinas. Ujú. Yo la hice, sí, y ellos me dijeron, listo, ya te damos lo de los viáticos y esto, pero, o sea, leí que eso, digamos, es por un tiempo, solamente le permiten uno como 6 meses o un año estar de esa manera, y ya en el caso de uno seguir en esa ciudad le toca cambiarse a otra EPS. Ujú. No, pues mira que sí, o sea, la ley dice que es como por un tiempo, ¿cierto? Mientras el paciente soluciona las condiciones, pero en el caso tuyo, no sé si en Pasto, pues tienen como toda esa infraestructura para poder atender el trasplante que te van a realizar o definitivamente tienes que venir acá a Medellín a hacerte el trasplante. También hay que mirar Los algo, ¿cierto? controles. Exacto. Y también hay que mirar algo, Luis, ¿cierto? Depende de tu condición de salud, porque de pronto ingresar a otra EPS es volver a iniciar pues como todo el proceso, volver a otra entidad, entonces también habría que mirar pues como todo ese tema, pero yo no sé si en Pasto pues allí también te puedan prestar como todos esos servicios. Pues, o sea, mi esposa es médica acá y digamos solamente en un hospital apenas hay hace poco una nefróloga de trasplantes. Digamos que apenas están montando como, pues como todo pues esa área, ¿sí? Digamos no hay, es más a los otros pacientes que conozco acá en Pasto, los mandan a Cali, que es como la ciudad más cercana. Eh, pero entonces sí, no, o sea, digamos porque yo con mi EPS afortunadamente pues he estado muy bien, me ha ido muy bien, no he tenido problemas para nada. Entonces digamos, no me gustaría pues que me tocara cambiarme de EPS, ya que pues digamos con ellos está, pues me ha funcionado muy bien afortunadamente. Ujú. Pues mira, la ley sí dice eso. La ley sí dice eso, pero podemos mirar si hay sentencias de la Corte Constitucional, porque la ley tú sabes que es general, ¿cierto? Hay una ley Ujú. general, pero esa ley general pues muchas veces deja escapar muchísimas cosas. Entonces déjame, yo busco si hay sentencias de la Corte Constitucional exactamente con tu caso de que ampare, de que aunque la ley diga que debe haber una portabilidad, si yo ya me quedo radicado en una ciudad, pero en tu caso que es tan delicado, ¿cierto?
mirar Ujú. si hay la posibilidad de que te quedes ahí. Igual vas a tener que venir acá a Medellín por lo que tú dices que apenas allá están pues como iniciando con todo. Ah, sí. Entonces déjame, yo busco, si quieres me dejas tu teléfono o tu correo electrónico o Indira, le paso la información y ella te la transmite, En el pero lo voy a formulario, buscar. en el formulario que vamos a llenar ahorita y solicitan los datos pronto, en el que nos No, mandaron por... ¿no? no. ¿Tú te inscribiste con el link en el Forms que diga Luis? ¿O me puedes Sí, sí, enviar yo me escribí solo a en mi el form. chat? O si no, yo te busco en las personas que se registraron. Ok, listo. Sí, sí, yo me escribí en el formulario que me enviaron por WhatsApp. Sí. Yo coloqué mis datos. O me puedes mandar un chat solo a mí, aquí por el Zoom. Listo, sí, ya te lo envío entonces. Vale, Luis. Bueno, doctora, muchas gracias por la información y por la ayuda. Con mucho gusto, Luis. Bueno, aquí solo tenemos el último mensaje. Muchas gracias por toda la información. Los invito, me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Fundación Funden. Allí publicamos pues todas las actividades informativas como estas que estaremos desarrollando. Agradecerles a todos por su asistencia, por su participación, por su tiempo, por su interés. Igualmente a su merced, doctora Karen, gracias por siempre apoyarnos con toda esta información que muchas veces es desconocida para nosotros y que hay muchas consideraciones como legales de acuerdo a diferentes condiciones de salud para cada uno de nosotros. Mil y mil gracias, doctora Karen. No, con muchísimo gusto, Indira, y les hago una invitación por si tienen familiares. Es el 3 Indira, vamos a hablar de las generalidades del sistema de salud de los pacientes de cáncer de próstata. Entonces, Así es. sí. Pasado mañana en este mismo horario, vamos a tener esta charla. Los que deseen participar, la información está publicada en el Facebook de Fundación Funden. A Fundación Funden la encuentran en Instagram, en Facebook y YouTube. Esta grabación va a quedar publicada en el canal de YouTube de la Fundación para que la puedan recomendar o para que la puedan volver a consultar si así lo desean. Ujú. Por acá veo un mensaje, Indira, pero no lo Sí, puedo hay leer. alguien que dice que se conecta pues como en representación de su mamá porque la mamá no se podía conectar. Igualmente siempre les digo, todas estas charlas pues son extensivas para los familiares, para los cuidadores, porque pues el rol de la familia o del acompañante es muy importante pues para que se apoye como este equipo que tiene uno, porque normalmente pues los pacientes no van solitos a sus controles o a sus cirugías, entonces es muy importante que uno como familiar o como cuidador también esté enterado y esté comprendiendo como toda la parte pues como normativa que aplica para el familiar de uno y también pues todo lo del cuidado de la salud del familiar o persona que uno está cuidando o acompañando. Entonces siempre los invito a que participen con sus familiares y con sus cuidadores en todos estos espacios. Ujú. Y Mil también gracias. te inviten a comunidad en general, porque como les digo, este Sí, tema de donación nos interesa a todos y en algún momento pues no sabemos que así, necesitemos de este servicio. exacto. Es un tema que todos podemos ayudar o todos podemos en algún momento ser beneficiarios y pues salvar muchas vidas, ¿no? Ujú. Un fuerte abrazo para todos. Mil gracias. Les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho. Chao, Indira, feliz noche para todos. Igualmente, Doc, feliz noche.